Gloria, honor y alabanza damos a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, al Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, quien está sentado a la derecha del Padre, y asimismo también honramos y glorificamos al Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la deidad, al Padre Jehová, al Hijo Jesús y al Espíritu Santo del Señor, todos los honores y toda la gloria en Dios, fuente de poder, televisión. Sean todos bienvenidos y bienvenidas donde quiera que se encuentre, en el Caribe colombiano, en el interior del país o en cualquier parte del mundo. Les saludamos desde Dios, fuente de poder, televisión, donde se anda bajo la nube de Dios y bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo del Señor. Dios, fuente de poder, 19 años aquí en Telecaribe, presentándote lo mejor del cielo para ti. Gloria damos al Señor porque el Señor nos permitió contar el pasado 28 y 29 de marzo con la presencia de uno de los cantantes cristianos más representativos los últimos 40 años. Oiga bien, sí, ese es Oscar Medina. Gracias damos al Señor por permitirnos esta preciosa oportunidad. Oscar Medina, 44 años sirviéndole al Señor en el ministerio musical cristiano, y repito, uno de los cantantes cristianos más representativos. 44 años, lo decimos muy rápido, pero este siervo de Dios ha dedicado gran parte de su vida al ministerio musical cristiano, presentando al Señor su vida para alabarle, para glorificarle y para exaltarle. Ha grabado cerca de 10 álbumes de estudio, 104 canciones. Más de la mitad de estas canciones son clásicos de la música cristiana que se entonan de generación en generación. La música que este siervo de Dios ha grabado y canta se ha convertido en ícono en la música cristiana para alabar y glorificar al Señor. Y lo tuvimos 2 días de conciertos en el campus DFP, en el municipio de Galapa, para la gloria del Señor. Cerca de 2.500 personas cada noche entonamos junto al amado Oscar Medina sus preciosas canciones. Y este siervo de Dios también apartó un espacio de su tiempo para compartir con nosotros en Dios, fuente de poder, televisión. Te dejamos con uno de los cantantes más representativos de la música cristiana, Oscar Medina. No tengas miedo, Él volverá, ¿lo creen? A levantarnos. Él lo prometió, no pierdas tu fe, no pierdas tu fe. El tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará. Lo cantamos, pueblo. Él volverá, ¿dónde? Allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Que lo escuche el mundo entero, ¡vamos! Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. He aquí un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, no pierdas tú. El tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará. Todos a una voz, Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel que le fue fiel.
Aprovechamos la oportunidad de contar con Óscar Medina, el mensajero del amor, 44 años cantándole al Señor, con una vasta experiencia y un vasto conocimiento en esta materia de lo que es adorar y alabar a Dios, para que nos acompañara a nuestros estudios de FP Records, pues Dios Fuente de Poder también está en este camino, en este objetivo, desarrollando música para el Señor, desarrollando alabanzas y adoraciones para nuestro Dios. Y fue así como aceptó la invitación a acompañarnos a nuestros estudios, a los estudios de FP Records, donde también pudimos desarrollar esta preciosa entrevista. Óscar Medina con nosotros desde los estudios de FP Records. Te esperamos, Jesús. Te esperamos que vuelva. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, Dios Trino y verdadero, por la hermosa oportunidad que nos está brindando de contar con un siervo de Dios, uno de los más importantes cantantes de música cristiana de los últimos tiempos, Óscar Medina. Dios le bendiga, siervo, bienvenido a Dios Fuente de Poder. Dios te bendiga, mi querido hermano, un gran gusto estar aquí contigo, saludar a toda la linda audiencia, aquellos que nos ven, que nos escuchan. Un verdadero privilegio estar aquí. Gracias, gracias. ¿Dónde nace Óscar Medina? Mexicali, Baja California. Mexicali era un pueblito cuando yo nací ahí, era un pueblo pequeño, es frontera con los Estados Unidos, allá por la parte sur del estado de California, en los Estados Unidos. Ahí crecí junto con mis otros 12 hermanos y hermanas, y vivíamos ahí justo a la frontera de Estados Unidos, y ya a mis 13 años, ahí crecí, y después mi padre decide llevarnos a los Estados Unidos, a esa edad, 1975, y hasta la fecha todavía residiendo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, sí. ¿Y cuándo recibe al Señor Jesucristo? Justo a los 13 años de edad. Es que cuando papá decide llevarnos a Estados Unidos, mamá ya se había entregado a Cristo. Oh, qué bueno. Y entonces, cuando nosotros viajamos a Estados Unidos, papá se queda viviendo en la ciudad de Mexicali. Él sigue trabajando, cuidando de la casa que habíamos dejado, porque de la noche a la mañana nos fuimos. No hubo manera de avisar ni a maestros, ni a amigos, ni a novias, ni a novios de nuestras hermanas. De la noche a la mañana nos fuimos de aquel lugar. Papá se abrió una puerta que seguramente Dios abrió. Sí, Señor. Entonces papá se queda trabajando allá, y nosotros comenzamos a ir a la iglesia con mamá, sin necesidad de tener problemas con papá en ese momento. Y una vez que nosotros empezamos a ir a la iglesia, en cuestión de casi 2 meses, casi todos los hijos nos entregamos al Señor. Bendito. Después vendrían los menores, también entregaron su corazón a Jesús. Gloria a Dios. Sí. Y conocemos que sus padres también eran cantantes, eran músicos. Papá y mamá eran amantes de la música. Músicos no eran, cantantes sí. Okay. Pero cantantes que aprendieron ellos mismos de sus padres, de sus tíos, de esas familias que por todo cantan, sí, especialmente en las fiestas, ¿no? Sí, de la sí. familia. Pero no era extraño que mamá de repente empezara a cantar una canción de nuestra música ranchera de México, y que de repente papá empezara a cantar junto con ella. Entonces para mí es un recuerdo muy lindo recordar de cómo papá empezaba a cantar una canción, luego mamá le acompañaba de inmediato y mamá empezaba a cantar, y los dos con hermosas voces, y de ahí que heredamos nosotros el talento de cantar. Allá iba. Entonces ustedes recibieron esa influencia de sus padres. Sí. Yo más bien recuerdo que yo podía despertar a las 4 de la mañana, que era cuando ellos solían levantarse para preparar su almuerzo para ir a trabajar al campo en los Estados Unidos, y solía escucharlos. Recuerdo que había una radio que se llamaba La Rancherita, y papá y mamá cantaban mucho a esas horas de la mañana. Para mí como niño era muy agradable. Claro. Yo creo que son de los más lindos recuerdos que tengo de papá y mamá cantando así a esas horas de la madrugada. Gloria a Dios. Y ya ellos, estando en Cristo Jesús, ¿tuvieron alguna participación? Después, sí, claro. Entonces, papá, una vez que él regresa con nosotros de estar en Mexicali él solo, ya cuando es tiempo de que él se vaya con nosotros, viene y se encuentra a un hogar ya todos convertidos a Cristo. ¡Oh, qué maravilla!
Por una parte, estaba feliz de que ya no estábamos metidos en problemas. Ahora servíamos al Señor, íbamos a la iglesia, éramos músicos de la iglesia. Pero por otra parte, a él se le derrumbaron todos sus castillos que él había construido en su mente, de cómo él quería que alguno de nosotros triunfara en la farándula y ayudara a sacar a la familia de la pobreza financiera en la que nos encontrábamos. Okay. En esos momentos uno no entiende que la pobreza financiera no es el grave problema, es la pobreza espiritual. Así es. Y nuestro hogar escaseaba de eso. Y doy gracias a Dios que en su momento papá también lo reconoció. Él también entregó su corazón a Cristo. Papá y mamá comenzaron a servir al Señor juntos. Ellos nos motivaron a nosotros a dedicar nuestros talentos, a servir en la iglesia y eventualmente a servir al Señor cantándole de la manera que lo hemos venido haciendo mis hermanos y yo desde 1980. Ok. Y nace el grupo de los hermanos Medina. Nace el grupo de los hermanos Medina, que éramos 6. Gilberto, Martín y Enrique. Martín y Enrique son gemelos. Sí. Después de ellos seguía yo, y después de mí venían mi hermana Patricia y mi hermana Elvia, las más jovencitas, hermosas voces, y comenzamos a cantar juntos como familia y a viajar principalmente por los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas. Nuestros veranos, desde 1980 a 1985, era andar fuera, viajando en una van, donde llevábamos el sonido. Entonces llegábamos a las iglesias, bajábamos el sonido, a veces había donde cambiarnos, a veces no había donde, no nos tenían nada preparado, ni hotel, mucho menos hotel. No había ni casa donde llegar y nos tocaba ir a cambiarnos a los baños de la iglesia. Qué maravilla. Después ministrar, volver a cargar los instrumentos en el auto, descansar en la casa de algunos hermanos. Recuerdo bien que el pastor decía, ¿quién quiere hospedar a los hermanos Medina, no? Y siempre nos faltaba quien quisiera y nos bendecían hospedándonos, y al siguiente día a la siguiente ciudad hacer exactamente lo mismo. Qué maravilla. Dios nos dio experiencias hermosas, experiencias maravillosas. Muy enriquecedoras. Aprendimos a servir. A servir al Sí. Señor. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo ya el Señor les regala su primera canción? Esto para mí fue en 1980. Mi hermano Martín ya escribía, mi hermano Enrique ya escribía, mi hermano Gilberto escribió un poco también. Yo, siendo el menor, me desesperaba increíblemente de que no me nacía una sola canción. Okay. Hice algunos intentos y hacía lo de los escritores que se bloquean y arrugaba el papel y lo tiraba y me molestaba y es que no sabía, realmente no sabía cómo esperar en Dios, ¿no? Pero un día, estando ya en los Estados Unidos, yo ya hablaba más inglés que español. Un día, estando en la escuela, empiezo a escribir y junto con esta letra comienza a fluir una melodía. Uh-huh. Yo no escojo el estilo musical en el que yo voy a cantar lo que me está llegando. A mí me llega letra, me llega melodía, me llega estilo musical, el Señor me lo da todo de una vez. Y ahí empecé a escribir esto que dice... Grande era mi miseria, 1980. 1980. Grande era mi dolor, no sabía lo que era sentir en mí el amor. Y por supuesto, para mí era una gran sorpresa de que yo, habiéndome afanado tanto por 5 años y aprender inglés, era el favorito de la maestra de inglés, sí, ya en mi último año de preparatoria, de colegio, y de repente empiezo a escribir, y todo en español, y todo con buena rima, y todo con una estructura de verso, de coro, cosas que yo jamás ni se me habían explicado, ni las había estudiado. Papá y mamá nos enseñaron a cantar, papá nos enseñó a tocar, primera de la, segunda, tercera de la, pero nunca aprendimos más de eso. Nunca tuvimos amigos que nos enseñaran música, a tocar mejor, sí, mucho menos a escribir. Y de repente estoy escribiendo esto y dice, grande era mi dolor, no sabía lo que era sentir en mí el amor. Jamás supe amar a alguien como Cristo a mí me amó. Pero el día en que vine a Cristo, para mí todo cambió.
cambió. El día en que vine a Él, para mí todo cambió. Todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora canto para Él, canto de su magnitud, y por siempre su nombre alabaré. Impresionante esa melodía. Y después esa de esta letra. canción vendrían más de 200 canciones que el Señor me inspiraría a escribir. Precisamente con respecto a eso, siervo de Dios, explíquele a nuestros televidentes cómo recibe la inspiración para las canciones. La inspiración la ha dado Dios definitivamente, el Espíritu Santo también, que mora en nosotros con esa conexión que tiene con Dios el Padre, y viene la inspiración a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, indudablemente. Pero la experiencia humana también está ahí. Sí. Yo crecí en una familia muy pobre, tuvimos escasez desde muy niños. El tiempo fue pasando y las cosas fueron mejorando, pero la familia en sí se destruía. Iba mejorando poco a poco en la cuestión financiera, de que había más de comer, de que había más estructura de casa, pero el hogar se destruía. Sí. Y papá y mamá tenían problemas. Mamá era una mujer desesperadísima, sufría mucho, gritaba mucho, golpeaba mucho cuando se desesperaba demasiado. Y las palabras, aquellas palabras que a veces los padres usan cuando llegan a esos puntos de desesperación en la vida, y no faltaba aquella maldición: malditos, lárguense de aquí. Todas esas cosas que se dicen cuando las personas se salen de quicio. Sí. Y lo sufrimos todo eso, pero el Evangelio llegó a nuestro hogar y transforma la vida de mi madre. Mi madre, que le cree a Dios, cree en su palabra, aprende a leer y a escribir mejor leyendo las Escrituras. Su vida cambia, su persona cambia. De ser aquella mujer desesperada, de repente llega la paz a su corazón, la paz de Dios. Ya no era aquella madre que nos empujaba, que nos golpeaba, que nos jalaba las greñas, que nos daba una bofetada cuando nos quería callar. Y ahora teníamos una madre que nos acercaba a su seno, que nos acariciaba, que nos daba palabras de bendición, y todo eso fue cambiando nuestra vida. Entonces lo vimos, lo experimentamos, yo lo viví, lo experimenté, El cambio en la vida de mamá, y obviamente éramos los más felices que papá. Papá se había molestado porque mamá había dejado su religión original. Sí. Y él le decía: vas a confundir a estos niños, le decía papá a mamá. Muy lejos de eso. El Evangelio viene y transforma nuestro hogar, Así es. transforma la vida de mi madre, las vidas de cada uno de nosotros, cambió el rumbo de nuestra vida. En aquel tiempo presente jamás nos imaginamos lo que vendría después, pero ahora entendemos todo el plan de Dios. Qué bonito fuera que uno pudiera saber acerca del futuro, pero cuando nuestro futuro está en las manos de Dios, es un futuro seguro. Así es. Sí. Y precisamente con respecto a este tema, siervo, de la familia, analizando su discografía, las canciones, hay mucha temática familiar. Y quiero que nos comparta al respecto de eso. Temas Sí. como Madrecita, como A Papá, Cuando tú naciste, Mis mejores amigos. Sí. Temas que inspiran a que la familia busque al Señor y que la familia se acerque a Dios. Sí, la primera que escribí de este tipo de tema fue Madrecita. Mis padres eran muy buenos conmigo, pero la rebeldía del corazón del joven a veces nos lleva a hacer cosas Sí. que a veces ni queremos hacer. Y yo fui uno de esos, ¿no? Yo no tenía ninguna razón por qué tratar a mis padres como los traté, pero lo hice en algún momento, y por ese deseo de llegar a pedir perdón a mamá, y uno no sabe cómo hacerlo, Sí. empiezo a escribir: Madrecita, te confieso que mi amor por ti no cambia, y aunque a veces tus consejos yo ya no quiera escuchar, nunca dejes de decirme que me quieres,
qué importante es esa frase. Sí. Nunca dejes de decirme que me quieres, sea lo que sea que esté pasando conmigo, sea adicción, sea amistades que la madre no entiende, por qué ando con ellos. Nunca dejes de decirme que me quieres. Y esas son palabras tanto para la madre como para el padre. Y que todo lo que dices es por mi bien. Y el segundo verso dice, muchas veces yo no comprendo tu afán por corregirme, por decirme que las cosas que yo hago no están bien. Pero luego, cuando veo tus ojos tristes, me conmueve verte a ti llorar por mí. Y aquí viene un ruego del fondo del corazón. Padre mío, Dios del cielo, hazme bueno para darle lo mejor a este ser. No permitas que yo cause sus tristezas, que bastante ha sufrido ella por mí. Yo recuerdo en una ocasión haber llegado con mamá y haberle pedido perdón por un montón de cosas. Y mamá me dijo, ay, hijo, yo ya ni me acuerdo de todas esas cosas que me dices. Porque así es el corazón del padre, así es el corazón de la madre. Así es, así es. Y uno vive con tanto remordimiento de cosas que uno hizo, y resulta que el papá y la mamá ya ni se acuerdan. Y claro, en el caso de papá y mamá, como fueron 13, mucho menos se iban a acordar. Claro. de las maldades de cada uno de nosotros. De tantos, gloria a Dios. Yeah. Pero también compuso una inspiración para papá. A papá, cuando papá vivía. Sí. Cuando papá vivía, papá murió en el año 2005. Él ya no trabajaba y lograban viajar. Papá y mamá lograban viajar. Yo les hice una grabación. Me hiciste la pregunta anteriormente de que si ellos habían incursionado. En virtud de que ellos nos habían hecho tanto por nosotros, papá siempre nos dijo así: mientras que yo trabaje, mientras que yo mantenga esta casa, ustedes no se preocupen de dedicar sus vidas a Dios. No se preocupen por la casa. Excelente. No se preocupen por el gasto. Ustedes dediquen su talento y sus vidas a Dios. Papá lo hizo muy bien. Y llegó el día en que, bueno, nos casamos, tuvimos hijos, empezamos a cuidar un poco más nosotros de papá. Y yo un día dije, bueno, tanto que nos ha ayudado él, y papá y mamá no tienen una grabación. Y un día papá y mamá hicieron también su propia grabación. En aquellos años ellos viajaban, hacían entrevistas en radio, los hermanos, los pastores los recibían, los hermanos los atendían en sus casas, porque eran los papás de los hermanos Medina, eran los papás de Oscar Medina, y papá se alegraba tanto, y pasaron momentos muy, muy especiales. El tiempo fue pasando y un día yo, buscando de la misma manera cómo agradecer a papá, tuve un momento de inspiración que me llegó de parte del Espíritu Santo, y nace esta canción que dice: papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por él te pido tu perdón si acaso te ofendí. Quiero lastimar nunca más corazón. Déjame abrazarte, llenarte de besos tus cabellos blancos,
besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y guardarlo en mi corazón. El tiempo pasará, yo siempre agradeceré mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. El tiempo pasará, yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Como hemos podido comprobarlo durante estos minutos compartiendo con este siervo Óscar Medina, a través de este varón de Dios y a través de sus canciones, el Señor ministra nuestras vidas. Somos testigos, cada uno de nosotros, que sus canciones nos han tocado de parte del Señor. Y tenemos testimonios por montones con cada una de sus canciones, en los distintos tiempos que este varón de Dios las entona. Y estos días de conciertos no escaparon a ello. Son múltiples los testimonios que tenemos dentro del pueblo Dios Fuente de Poder, que cada vez que este siervo entonaba las canciones eran tocados y ministrados por la letra de las canciones, por la presencia de Dios, por la melodía. Y usted que nos está viendo, le invitamos a buscar al Señor, a refugiarse también en la música cristiana, porque en la música de Dios está Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 22? Que el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Por eso hay una especialidad en la música de Dios, porque cada vez que entonamos su música, ahí está su presencia. Y gracias damos al Señor por permitirnos compartir con un siervo de esta envergadura, un instrumento usado por Dios por más de 44 años para entonar alabanza, adoración, y que, repito, a través de cada entonación, a través de cada canción, de cada melodía, el poder, la presencia, la palabra y todo lo que Dios quiere hacer, lo hace en cada una de nuestras vidas. No te pierdas nuestras próximas emisiones de Dios Fuente de Poder Televisión con este siervo de Dios, Óscar Medina. Si el Cristo de la Gloria no ha vuelto por nosotros, nos volveremos a ver en esta pantalla chica de Telecaribe. Tenlo presente, Cristo viene y nadie lo detiene. Y este evangelio se anda de una sola forma, debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor les bendiga. Vamos. Gracias, Señor, por ser tan bueno conmigo. La vida tuve en un hilo y hoy he empezado a gozar y a vivir. Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas, debo seguir por la vida con más coraje que ayer y decir como: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has probado mi fe y me has llenado de amor. ¡Oh! Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar. Por todo, gracias, Señor. Una vez más, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar.